Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas, muchas gracias por atender al llamado. Vamos a hablar de inteligencia de negocios con Excel y Power BI. La idea en realidad es hacer una sobrevista sobre la inteligencia de negocios, hablar de cómo se ha ido desarrollando, de dónde empezamos y qué es lo que contamos ahora. Yo siempre digo en este caso que Microsoft ha democratizado un poco el análisis de datos y vamos a contar por qué. Entonces, pues iniciemos nuestra charla formal. Bienvenidos, muchas gracias. La intención de estos webinars que queremos empezar a manejar y trabajar a partir de hoy es pues un poco de transmitir el conocimiento, de ver cómo pues en comunidad vamos trabajando y aportando, y también motivar a las personas para que busquen su certificación. En este caso existen muchas personas trabajando en el ambiente de IT, en inteligencia de negocios, trabajando con SQL Server, pero no se certifican. Entonces esto es importante. Entonces, junto con TS Group, que es la empresa que nos patrocina en este caso, la intención es preparar talleres, seminarios que busquen que nos certifiquemos. Entonces, en específico vamos a hablar, como hemos mencionado el día de hoy, de inteligencia de negocios con Excel y Power BI. Solo para confirmar y estar en sintonía, solo me gustaría que por favor cualquier duda, cualquier cosa que surja, cualquier comentario, por favor háganmelo saber, ya sea activando su micrófono o ya sea escribiéndome en el chat. Yo estoy pendiente aquí de sus comentarios en mi segunda pantalla, y cualquier cosa pues con mucho gusto aquí estamos para platicarla de una vez. Entonces la intención es que esto no sea un monólogo, sino que pues podamos conversar y platicar. Así que, pues de momento, bienvenido Claudia, Eric, Alan, Guillermo, Rebeca. Como les comentaba, más adelante se nos van a agregar otras personas, pero de momento ustedes son con quienes contamos. Bueno, ya no. Nos acaba de abandonar Alan ahí. Bueno, perfecto. Hablemos de inteligencia de negocios entonces. Ok, sí, oigo a alguien por ahí. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar entonces de inteligencia de negocios. Vamos a decir que es la habilidad de transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Hoy en día debemos de tener en cuenta que es vital para que las organizaciones subsistan el conocer sus ganancias, el conocer cuánto están vendiendo dentro del mercado, si está respondiendo un producto. Entonces, ese es el objetivo primordial de la inteligencia de negocios. Contamos con datos todo el tiempo, productos obtenidos de nuestro ambiente transaccional, de capturar la información de ventas, capturar la información de productos. Podemos determinar a través de consultas qué tanto hemos vendido un producto, pero esa información o esos datos se tienen que convertir justamente en eso, en información que sea capaz de devolvernos tomas de decisiones inteligentes, de tal manera que si por ejemplo un producto se está vendiendo mejor que el otro, pues por ejemplo podríamos generar una oferta para que el producto que se está vendiendo menos pues responda mejor. Esta inteligencia de negocios, Microsoft ha buscado democratizarla, porque hasta hace algún tiempo la inteligencia de negocios estaba reservada para trabajar con ambiente multidimensional. Es decir, tenía que existir una persona entrenada para crear un modelo, y ese modelo pues lo tenía que presentar a un gerente. Este gerente al final veía los datos, por ejemplo, en Excel, pero no era propiamente el gerente quien editaba o manipulaba los datos. Hoy en día esto es lo que se puede hacer, que nuestro gerente sea la persona que autoconsuma su información. Obviamente a través de un entrenamiento, pero este entrenamiento no es complejo, ya que
como les decía, en ese sentido es donde yo siento que Microsoft ha democratizado el análisis de datos, ya que contamos con herramientas que hemos utilizado siempre, como por ejemplo Microsoft Excel. Hoy en día también es común trabajar con SharePoint en ambiente colaborativo para las empresas. Entonces también se puede trabajar con SharePoint el análisis de datos. De tal manera entonces que si lo vemos desde el punto de vista de DBAs, si lo vemos desde el punto de vista de administradores de base de datos, debemos de tener en cuenta que pues las herramientas con las que contamos para manejar nuestros datos, en el caso del SQL Server, pues tenemos que tener en cuenta que el SQL Server maneja servicios y dentro de esos servicios pues tiene el Database Engine, que es el motor de base de datos, que es donde trabajamos con nuestro ambiente transaccional y pues es a la larga quien va a alimentar nuestra información. Aquí es donde vamos a hacer la captura de datos. Una de las ventajas que tiene el SQL Server en este caso es que pues cuando yo adquiero el SQL Server ya viene integrado otro conjunto de herramientas como el Analysis Service, el Integration Services y el Reporting Services. En otros productos pues cada módulo se vende por separado. En el caso del SQL Server entonces contamos con el Analysis Service, que es el que nos permite, por ejemplo, montar un ambiente de análisis. Pero atención, ese ambiente de análisis normalmente tiene que ser producto de tomar datos de nuestro ambiente transaccional y manipularlos, transformarlos y llevarlos a un ambiente para que nosotros lo podamos analizar. También un ambiente para que nosotros lo podamos reportear. Entonces, tengamos en cuenta, hagamos como una, pues como una parte un poco imaginativa, donde tenemos un ambiente transaccional y ese ambiente transaccional nosotros tenemos que importar datos a nuestro, normalmente se conoce como Data Warehouse. En este caso, por ejemplo, como se muestra en la imagen, nosotros del lado de la izquierda tenemos entonces las diferentes bases de datos de donde tomamos información. Nuestra base de datos de producción, también puede ser algún RP, algún CRM, información que incluso podemos tener en archivos planos. Toda esa información nosotros normalmente la extraemos y transformamos. Eso es lo que normalmente se conoce como ETL, el Extraction, Transformation y Loading. Nosotros tenemos entonces que tomar esos datos, transformarlos y luego almacenarlos en un lugar que normalmente se conoce como nuestras bases de datos de Data Warehouse. Esas bases de datos de Data Warehouse básicamente son bases de datos no normalizadas donde se ponen sábanas de datos, grandes cantidades de información para poder posteriormente analizarlas. Entonces, por ejemplo, un Data Warehouse, a diferencia de una base de datos operativa, pues tendría históricos de toda la información, de todas las ventas que se han realizado a lo largo de la existencia de la organización. El Data Warehouse entonces es una base de datos gigantesca que puede llegar a tener gigas de datos, teras de datos, y al final con nuestro Data Warehouse es donde nosotros vamos a generar análisis, es donde nosotros vamos a generar reportes. Entonces pues ahí en nuestra imagen se ve como conectado a nuestro Data Warehouse nosotros tenemos el Analysis OLAP, podríamos tener conectados nuestros servidores de reportería y también pues de minería de datos. Entonces en todo este ciclo intervienen todas las herramientas de el SQL Server. En este caso, estas que me mencionábamos, el Database Engine, obviamente que es nuestro ambiente operativo. En este caso, el Integration Services es lo que funciona como ETL, que es quien captura la información, la importa y la exporta al Data Warehouse. Luego tenemos entonces nuestro Data Warehouse, donde vamos a colocar millones de datos. El Data Warehouse normalmente es una base de datos como todas, pero aquí se va evitando un poco la normalización, ya que lo que estamos buscando ahí es preparar los datos para reportearlos. Y finalmente, ya para hacer un análisis, pues tenemos en este caso
el Analysis Service. El Analysis Service, que es hacia donde nosotros vamos, se puede presentar de dos maneras. Nosotros tenemos dos ambientes con el Analysis Service. Esos dos ambientes, en este caso, es el modelo multidimensional. Ese modelo multidimensional es el que habíamos trabajado por mucho tiempo. Es el modelo que pues actualmente está como cediendo paso al modelo tabular. Lo especial del modelo tabular es que es un poco más simple, es un poco más práctico. Sin embargo, aquí vamos a mencionar los dos y vamos a ver el porqué de la importancia de hoy en día del modelo tabular. Básicamente, los dos modelos buscan capturar información de millones de datos, de históricos de información que se han ido capturando del ambiente de producción y guardarlos en una estructura que pese menos en este caso, porque en las bases de datos de ambiente transaccional ¿podemos efectuar consultas? Sí, podemos efectuar consultas, pero esas consultas obligan a que yo sepa un poco de código SQL, de código Transact, de tal manera que si yo quiero generar un reporte, también hay que tener en cuenta que el ambiente transaccional, cuando ya trabaja con millones de datos, pues es lento. Entonces puede ser que yo quiera ver las ventas del mes de enero de 1999, por ejemplo, y puede ser que eso represente varios minutos de espera al efectuar la consulta. Entonces, el análisis de datos lo que busca es poner la información, la gran cantidad de información, ponerla en un modelo que sea mucho más rápido, mucho más eficiente para devolver la información. En este caso, por ejemplo, aquí estoy abriendo mi SQL Server, solo para que tener en cuenta sobre lo que estamos hablando. En este caso yo voy a trabajar mucho con una base de datos de ejemplo, que es la base de datos Norwin. Si yo quisiera efectuar una consulta, yo tendría que saber código SQL. Y esta base de datos que acabo de consultar es una base de datos de ejemplo muy cortita, pero en este caso, por ejemplo, haber hecho esta consulta es demasiado ineficiente, ya que si tengo 5 millones de registros, todavía estaría procesando la devolución de datos mi SQL. La intención es pasar esto a un modelo mucho más práctico. Años atrás iniciamos con el modelo multidimensional. Yo tengo aquí, por ejemplo, entonces, cargado un proyecto multidimensional. Este proyecto multidimensional obligaba a que yo instalara en mi equipo Visual Studio, y en Visual Studio yo tengo la opción aquí en archivo de elegir proyecto, y aquí en proyecto, perdón, en este caso archivo, nuevo, y en nuevo proyecto, y aquí en proyecto yo tenía que descargar, o yo tengo que descargar todavía, para poder trabajar con inteligencia de negocios en ambiente multidimensional, yo tengo que descargar las SQL Data Tools. Entonces, y una vez descargadas las SQL Data Tools, pues yo puedo realizar proyectos de Analysis Service, de Integration Services, esto para crear paquetes de importación y exportación de datos, o también puedo crear mis propios reportes. En este caso tengamos en cuenta que tenemos el Reporting Services, que me permite crear un sitio web donde puedo postear o colocar allí todos mis reportes. Yo previamente, para hacerlo más práctico, creé un proyecto de inteligencia de negocios en ambiente multidimensional. En esencia, si vemos hacia la derecha, van a encontrar aquí que pues aquí tenemos el Solution Explorer, y para trabajar con modelo multidimensional yo tenía que crear primero una conexión. Yo desde aquí le digo que quiero pues hacer clic derecho, nueva conexión, y en la conexión yo necesito establecer una conexión a mi base de datos. Un detalle que hay que tener en cuenta es que el SQL Server, en este caso, que es la herramienta que estoy utilizando, el Analysis Service, el proyecto de Analysis Service, me permite conectar a diferentes entornos de base de datos. Yo perfectamente me puedo conectar a Oracle, me puedo conectar a MySQL. Esto porque
quiero indicar en realidad que no hay necesidad propiamente de solo trabajar con productos Microsoft. El asunto con el modelo multidimensional es que yo tenía en este caso que efectuar una conexión, luego de efectuar una conexión establecer o elegir las tablas que voy a necesitar para conectarme y para explorar los datos y analizarlos, y luego entonces tenía que fabricar mi cubo. Para fabricar mi cubo yo tenía que crear el concepto de dimensiones y de medidas. Entonces, de hecho aquí ya tengo un cubo creado y tengo que tener el concepto que dentro de las tablas que voy a analizar hay tablas que están hechas para que nosotros obtengamos datos y hay otras tablas para que nosotros reportemos y hagamos categorías. Entonces las tablas que se ven allí en azul son tablas para generar, son tablas de dimensiones que me permiten generar los valores por los cuales voy a categorizar mis datos. Y la tabla en amarillo es la tabla de hecho que tiene los valores numéricos que vamos a operar. Pues lo especial en el modelo multidimensional es que yo tenía que conocer estos conceptos. Yo aquí, por ejemplo, simplemente para crear una dimensión, tenía que fabricarme la dimensión. De hecho, voy a darle clic derecho aquí, nueva dimensión. Se abre un asistente que me guía para crear la dimensión, pero igual tengo que fabricarlo a partir de tablas existentes en mi vista, o puedo crear dimensiones de tiempo, o generar una dimensión que no sea de tiempo. En este caso le digo que quiero crearlo a partir de una tabla existente y aquí puedo elegir de mis tablas de datos sobre qué elemento quiero luego más adelante categorizar o reportear. Bueno, esto no es que no se pueda hacer todavía. De hecho, el análisis de datos todavía de forma multidimensional todavía existe. Es bien importante. De hecho, hoy en día tenemos que decidir entre trabajar en modelo multidimensional o trabajar en modelo tabular, que es el siguiente que voy a mencionar. En esencia, el modelo tabular trabaja mucho con memoria. Entonces, si tengo grandes cantidades de datos, si tengo teras de información, debería de inclinarme todavía por el modelo multidimensional. Un detalle interesante que deben de tener en cuenta es que Microsoft, dándose cuenta que uno de sus productos estrella es Microsoft Excel y que una de las herramientas vitales e importantes dentro de Excel es las tablas dinámicas, pues resulta que sus datos en la mayoría de los casos al final los movemos, los tiramos hacia una tabla dinámica de Excel. Por ejemplo, yo aquí ya para ver mi cubo funcionando voy aquí a Browse y aquí en Browse voy a elegir. ¿Puedo tomar datos desde aquí en realidad? Vamos a reconectar aquí. Puedo tomar datos desde aquí, pero generar un reporte resulta un poco incómodo trabajándolo directamente desde la herramienta de Visual Studio. Aquí en este caso tendría las ventas por país tomados de mi base de datos Norwin. Esto, como es incómodo de manejar y manipular desde aquí, pues esto puede ser llevado hacia Excel. Ahora, atención aquí a lo siguiente. Voy a venir en este caso, y esto en este caso era la forma de trabajar el ambiente multidimensional. Al final, el usuario no tenía interacción directamente con los datos, sino simplemente ya se le daba una hoja en Excel. Luego tenemos lo actual, hacia dónde vamos. Esto es entonces el modelo tabular. Este modelo tabular viene en diferentes presentaciones, digámoslo así, pero en esencia trabaja un poco más en memoria, es mucho más rápido que el modelo multidimensional, ya que pues eso trabaja en memoria, y para esto tenemos diferentes opciones. Una es que así como tenemos modelo multidimensional trabajado desde Visual Studio, también tenemos modelo tabular trabajado desde
Visual Studio. También podemos crearlo de esta manera. Pero pensando justo en lo que les decía, en la idea de que del autoconsumo y que bueno, el personal IT calificado trabaje por ejemplo sus proyectos desde inteligencia de negocios, desde las herramientas de inteligencia de negocios desde Visual Studio, pues también que un usuario pueda manipular y trabajar, ya que al final es el usuario quien necesita la información. Entonces, para eso en este caso tenemos a Microsoft Excel. Microsoft Excel incorpora entonces las herramientas de inteligencia de negocios con Power Pivot. Power Pivot entonces me permite, igual que el análisis service en modo tabular, conectarme a datos, tomarlos y manipularlos, transformarlos para presentar reportes. En este caso, por ejemplo, aquí en Power Pivot, yo doy clic al botón de administrar y esto ya me abre una ventana que me va a permitir conectarme a datos, hacia datos empresariales. Estos datos empresariales pueden ser perfectamente mi base de datos en SQL Server, en Oracle, en Teradata, en Sybase. Así que yo puedo elegir aquí, ya dentro de la ventana de Power BI, yo puedo elegir la base de datos a la que me voy a conectar. En este caso voy a decir que me voy a conectar al SQL Server, ya que esto es lo que tengo instalado en mi equipo. Y aquí en especial me voy a conectar a la base de datos Norwin. Norwin es un sistema de facturación, pues tiene información de ventas. Yo aquí elijo entonces qué tablas voy a utilizar para generar mi análisis, o también puedo venir aquí y especificar una consulta SQL. Aquí podría escribir un código SQL, pero en este caso voy a elegir lista de tablas y vistas, y entonces él me conecta en este caso hacia mis datos y yo elijo qué elementos, qué tablas son las que voy a necesitar para consumir sus datos. Es bien importante tener en cuenta que yo tengo montado en mi propia computadora una base de datos. Aquí no me solicitó absolutamente ninguna contraseña porque pues digamos que estoy en un ambiente de confianza. Cuando esto ya es empresarial, yo sí tendría que proporcionar un usuario y contraseña que me han dado para poder loguearme. Si no, cualquier usuario se podría conectar inmediatamente a mis datos empresariales, cosa que no es cierta. Para eso debo de tener una autenticación válida que me hayan creado. Entonces, aquí no pregunto por eso, porque simplemente yo estoy trabajando en mi mismo equipo. Voy a elegir las tablas a las que me quiero conectar. Por ejemplo, necesito la tabla categoría, necesito la tabla clientes, empleados, order details, order, products y proveedores. Hay que tener en cuenta aquí que para estos datos yo puedo, por ejemplo, hacer una vista previa y ver mis datos. La ventaja de esto es que al estilo Excel yo podría aplicar filtros. En este caso voy a dar cancelar, no quiero modificar nada. Y voy a presionar finalizar. Él se encarga entonces de la importación y exportación de los datos. Y ahora, antes de llevar estos datos para reportearlos, yo los puedo preparar. Yo puedo crear campos calculados que no tenía. Yo puedo crear jerarquías que no tenía para luego poder agrupar mis datos. Esto es mucho más simple, ya que trabajarlo en el modelo multidimensional como se manejaba antes implicaba que yo conociera de dimensiones, que yo entendiera qué es una medida. Ahora esto es muy parecido al ambiente de trabajo de Excel. De hecho, mis tablas de datos me las ha colocado como hojas de cálculo, como las trabajaría Excel. Inclusive es mucho más práctico que Excel en algunos sentidos, ya que por ejemplo en el caso de detalle de orden, yo necesito para obtener la venta multiplicar el precio por la cantidad. Lo que tengo que hacer es crear un cálculo. Me puedo posicionar en una nueva columna, hacer clic y luego escribir igual.
y luego, ya sea escribiéndolo con mi mouse, puedo hacer clic en Unit Price por Quantity, le voy a dar un clic a Quantity, y listo, Enter. Automáticamente él crea la nueva columna y nos devuelve el cálculo. Voy a hacer clic derecho, cambiar el nombre de la columna y le voy a decir, por ejemplo, Sales. De una manera práctica, como lo haría en Excel, entonces puedo crear mis propios cálculos. Ahora, esto, aunque suena muy práctico y fácil, debemos de tener en cuenta que en realidad hay mucho trabajo detrás de esto. En realidad, la herramienta que está trabajando aquí para generarnos los cálculos, el lenguaje detrás del ambiente gráfico, es DAX. Y este lenguaje, como si fuese Excel, nos permite generar cálculos. Un detalle interesante, por ejemplo, es que él en ningún momento pierde de vista la relación entre los datos, es decir, mi ambiente relacional con el que está basado mis datos empresariales, pues sigue trabajando. Voy a venir aquí al botón de Relaciones y aquí voy a visualizar cómo las tablas están conectadas y relacionadas entre sí. Este ambiente de Power Pivot con el que estoy trabajando aquí en Excel no le envidia nada a Visual Studio, la otra herramienta de inteligencia de negocios, digamos que para personas del ambiente IT, pues sería Visual Studio. Esta herramienta de Visual Studio, de hecho, es exactamente la misma herramienta que Power Pivot en Excel. Aquí, por ejemplo, yo tengo pues mis tablas mostradas en hojas de datos, categorías, clientes, empleados. Entonces, en realidad, no le tengo nada que envidiar al ambiente del lado de Excel. Con la ventaja que no tuve necesidad de instalar las herramientas, en este caso el Analysis Service en el SQL Server. Entonces ahí es donde yo insisto que ahora es mucho más práctico para usuarios típicos, para nosotros los usuarios comunes, digamos, generar reportes y conectarnos a datos. Al final de cuentas, si nos han simplificado la parte de conexión a los datos, si nos han simplificado la parte de cómo crear elementos por los cuales reportear, pues quienes mejor conocen los datos somos quienes realmente los consumimos y los entendemos. Ese problema de explicarle a la persona de IT cómo queríamos el reporte, pues se puede evitar creándolo nosotros mismos. Voy a regresar aquí a mis hojas de datos y un detalle importante es que inclusive me permite correlacionar datos. Por ejemplo, puedo utilizar la función Related y esta función Related me va a servir para conectarme con, de la tabla Products voy a buscar el costo. En Products voy a buscar la columna de Cost Price y listo. Voy a dar Enter y él me permite en la hoja de datos de Order Details ir a buscar un dato que pertenece en otra hoja. Esto, por ejemplo, si lo hubiese hecho del lado de código SQL, tendría que haber hecho un inner join para conectarme con otra tabla. Aquí en este caso no tengo necesidad de hacer eso porque la misma herramienta me lo proporciona. Voy a hacerle clic derecho, voy a cambiarle de nombre. Aquí le voy a poner, por ejemplo, Cost Price y luego entonces yo podría obtener aquí ya como un cálculo la multiplicación de Cost Price por Quantity para obtener el precio de costo que me ha generado esta venta. Vamos a cambiarle de nombre a la columna Cost. E incluso, pues ya restando la venta menos el costo, podría obtener la ganancia. Puedo decirle igual sales menos cost. Y listo.
Vamos a cambiarle de nombre. Por ejemplo, para decirle que es la ganancia. El asunto es que pues la manipulación de datos es relativamente práctica, relativamente fácil, cómoda. Ahora, tengamos en cuenta que nuestra pantalla está dividida en dos partes. En realidad está dividida en dos partes porque aquí tenemos nosotros, hasta aquí hemos realizado cálculos, digamos, sobre las columnas, operando fila por fila, es decir, cada resultado que hemos creado aquí ha sido operado por cada fila de nuestra tabla. Pero en algunos casos vamos a necesitar de operaciones globales en la tabla. Por ejemplo, si yo quisiera obtener aquí el total de ventas, pues para eso es esta división que tiene aquí nuestra ventana. Esta división me permite en la parte de abajo crear cálculos para toda la tabla. A eso se le conoce como medidas, como measures. De manera práctica, para crear, por ejemplo, un total de toda la columna de sales, pues voy al botón de autosuma y en el botón de autosuma puedo elegir si quiero quiero generar una suma, un promedio, un recuento. Por ejemplo, podría pedirle una suma. Ahora me pone suma de sales, dos puntos, sum. Aquí, por ejemplo, le voy a colocar total sales. Tengamos en cuenta que en este caso esto está totalizando toda la columna, cosa importante para algunos cálculos. Obviamente, insisto, aquí estamos haciendo una sobrevista, conociendo un poco el ambiente, pero luego, más adelante, nosotros tenemos que profundizar en DAX y tenemos que ver los tipos de cálculos y de fórmulas que hay. Por ejemplo, existe una función sum, pero también existe una función sumx. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos funciones? Está related y está la función related table. Entonces existen una serie de funciones que ya trabajando a profundidad con DAX, pues deberíamos de ir conociendo e ir aprendiendo. Preguntas, comentarios, cualquier duda, por favor solo escríbanme o activen su micrófono. Aquí estamos, como les digo, la idea en un inicio, como les mencionaba al principio, la idea no es hacerlo como monólogo, sino pues que participemos. Entonces, por favor, si de repente hay algo ahí que de repente me he brincado y no he especificado, por favor, active su micrófono o escríbame por el chat. Guillermo, ¿sí? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, buenos días, gusto saludarte. Víctor, muchas gracias por apoyarnos con estos talleres. Víctor, entendía que esta charla era acerca de Power BI y entiendo además que es una hora y estamos viendo otra cosa menos Power BI. Y si en el caso de que esto fuese una introducción, mi pregunta puntual es, ¿sigue siendo hoy una ventaja utilizar Power Pivot sobre Power BI? Es decir, nosotros podemos importar nuestros tableros que hacemos en Power BI sobre Excel, pero siendo que todavía está Power Pivot como parte de Excel, nosotros hoy en día tenemos una ventaja de seguir haciendo nuestros análisis de datos en Power Pivot sobre o mejor dicho, tenemos más ventaja con Power Pivot que sobre Power BI. Porque entonces sería mejor si nos enfocamos más en aprender Power BI, que creo es el sentido de la charla. Ok, Guillermo, gracias. Sí, la idea es un poco una introducción antes de llegar a esta parte de Power BI. En realidad tenés toda la razón. De hecho, yo aquí lo tengo cargado. El asunto al que yo iba es que pues resultó que luego de que pues esta idea se maduró del lado de Excel, en el momento en que llegamos, por ejemplo, a trabajar con Power Pivot, aquí habría que decir también que luego Microsoft inventó dentro de Excel Power View, y Power View es la herramienta que ya nos permite generar reportes, en este caso basados sobre los datos que nosotros preparamos en Power Pivot.
Microsoft decidió extraer, obviamente en este caso, si yo quería analizar datos, pues entonces tenía que contar con Excel dentro del Office. Básicamente se extrajeron dos herramientas de Excel. Esas dos herramientas que se extrajeron son Power Pivot y Power View. Nosotros podemos ir al menú de insertar y en el menú de insertar podemos buscar la herramienta de Power View. Power View es de repente medio incómodo en este caso y a veces no agrega el botón aunque está colocada la característica. Entonces pues uno tiene que buscar dentro de las herramientas, uno debe de buscar aquí Power View. El asunto en este caso con Power View es que pues es una herramienta que nos permite a partir de los datos de Power Pivot pues generar reportes. Víctor, pero la pregunta básicamente era, o en todo caso basada en tu experiencia, hoy en día, ¿consideras que todavía o consideras que hay algunos escenarios en el que tengamos que usar a un Power Pivot con Power BI, View, o dejamos de lado esa tecnología y nos centramos y nos concentramos con Power BI? Hoy en día, ¿cómo están las cosas? ¿Ya no utilizamos o sí existen aún escenarios en el que tenemos que aprender Power Pivot y tenemos que aprender Power BI, View, que es lo que nos estás mostrando en este momento, o desechamos eso y nos metemos de frente a trabajar con Power BI? En realidad, por ejemplo, la idea aquí, digamos que en cuanto a introducción, es contar de dónde vienen las cosas. Pero en la práctica, digamos, depende mucho de la herramienta con la que trabaje la organización. Depende mucho también del usuario y con qué herramienta se sienta cómoda. Esto que nosotros estamos viendo aquí, a la larga se simplifica, se hace más práctico del lado de Power BI y trabajándolo con Power BI Desktop. Básicamente, si yo conozco Power BI, yo puedo trabajar perfectamente del lado de Excel con Power Pivot y con Power View. Y si conozco en Excel Power Pivot y Power View, yo puedo trabajar perfectamente con Power BI Desktop o con Power BI Online. Entonces, digamos que en este caso no pelean uno con el otro, sino se integran perfectamente. Ya para cerrar Excel, solo quiero mostrar aquí, por ejemplo, que ya agregué mi botón de Power View. Y aquí al agregar mi botón de Power View, yo ya puedo crear mi reporte. En este caso basado sobre los datos. Vamos a ver, aquí no está respondiendo. Vamos a ver en lo que responde. Voy a intercambiarme entonces. Básicamente, en esencia, como les decía, esto es Power BI Desktop. Power BI Desktop hace el mismo principio de importar los datos. En este caso aquí en Home nosotros tenemos, por ejemplo, aquí obtener datos, y aquí en obtener datos nosotros nos podemos conectar a diferentes elementos. Otra vez nos podemos conectar al SQL Server, otra vez nos podemos conectar a un Analysis Service, o podemos buscar en este caso otras fuentes. Es importante indicar que él tiene bastante compatibilidad con diferentes productos. Microsoft se ha aperturado y ya no solo está enfocado a sus productos, sino perfectamente me puedo conectar, por ejemplo, a una base de datos de DB2, a una base de datos de Postgre. Yo previamente me he conectado aquí a mi base de datos Norwin, que es la misma que estaba presentando hace un momento. Entonces, hay algunos cambios, porque, por ejemplo, algo que no se necesita en Power BI, pero que, atención, sí puede servir del lado de Power Pivot en Excel, es la creación de jerarquías para generar reportes. Quizá, Guillermo, por ahí un detalle que podríamos tener en cuenta es que
A la larga, en este caso, la visión con Power BI Desktop es generar, por ejemplo, este tipo de gráficos que tengo en pantalla, dashboard. Pero atención, ¿y qué pasa si mis datos, por ejemplo, yo los quiero analizar de otra manera, por ejemplo, con tabla dinámica? En ese caso, por ejemplo, ahí sería funcional Excel. Desde mi punto de vista, las herramientas pues no pelean entre sí. La herramienta del momento, Power BI Desktop, por la practicidad, porque es fácil impresionar, determinar los valores de cómo está mi empresa con gráficas de manera rápida, pero dependiendo de cómo presentemos nuestros datos, puede ser que los necesitemos analizar con una tabla dinámica, o puede ser que también la otra posibilidad puede ser que yo los quiera analizar a través de mi móvil, de mi teléfono. Ahí me serviría más trabajar con Power BI Desktop y luego esto publicarlo en mi Power BI en línea. Entonces, Patti nos escribe, vamos a ver. Sí, Patti, la idea aquí en este caso es tomar los datos estrictamente desde... pues en este caso estamos tomando los datos desde Excel. Aquí en este caso, por ejemplo, voy a abrir un Power BI Desktop nuevo. Aquí, por ejemplo, voy a cerrar mi conexión y voy a decirle que me quiero conectar a mis datos. En este caso, por ejemplo, me voy a conectar a mis datos de SQL Server. Aquí voy a decir localhost y aquí voy a decir Norwin, que es la base de datos a la que me voy a conectar. Aquí debemos de tener en cuenta que aquí me va a conectar de manera rápida, pero previamente yo tuve que haber hecho una autenticación a mi base de datos. Aquí, ojo, que vuelvo a ver mis tablas de datos de la base de datos a la que me conecté, incluso a la que me conecté hace un momento. Entonces yo aquí marco las tablas que voy a necesitar y que voy a analizar. Obviamente esto depende mucho de que conozca los datos que necesito. Por ejemplo, aquí voy a analizar las ventas, pero para eso necesito obviamente la orden, el detalle de orden, la categoría del producto, el producto, y le voy a dar clic en Load. Un detalle especial es que la herramienta ha madurado mucho, y al madurar la herramienta hay detalles que se han combinado. Por ejemplo, yo aquí puedo darle clic al botón de Edit y editar mis datos antes de llevarlos ya a mi Power BI Desktop. Esta parte de análisis de datos en realidad es lo que en Excel era Power Query y que pues ahora está integrado. Aquí yo podía aplicar, por ejemplo, algún filtro. Aquí yo podía aplicar alguna condición para no ver todos mis datos. Voy a darle aquí Close and Apply solo para que él cargue los datos. ¿Se ha perdido la pantalla? Dice Guillermo. No, por favor díganme si de repente se ha perdido para todos. Ok, Guillermo, fíjate que sí, parece que sí tenés algún problema ahí local. Gracias. Bueno, entonces, esto ya nos pone en Power BI Desktop. Como les decía antes, en este caso yo quería llevarlos un poco como somos bastante pues heterogéneos en este caso y tenemos diferente público, digamos, yo quería mostrarles un poco de dónde vamos hacia lo que tenemos actualmente. Actualmente trabajamos entonces con inteligencia de negocios y la herramienta fuerte es Power BI Desktop, pero esto fue producto de ir creciendo, de la decisión de mejorar el ambiente multidimensional. Por ejemplo, el ambiente tabular apareció a partir de que existe una tecnología que es Vertipack. Esto dio la posibilidad a generar análisis de datos más rápido. Luego pues esto fue llevado a Excel. De Excel esto pasó hoy en día a Power BI. Entonces básicamente nosotros tenemos del lado de la izquierda aquí nuestras tablas de datos.
para ver nuestras tablas de datos, aquí están los elementos que cargamos de SQL. Patty decía, por ejemplo, que si puedo cargar mis datos directamente de SQL, sí, pero también puedo cargar entornos heterogéneos. Es decir, yo puedo combinar, por ejemplo, una data que tengo aquí en SQL, pero que también tengo datos en Sybase, y entonces yo perfectamente puedo importar una tabla de Sybase y luego relacionarla, ya que de igual manera tenemos aquí el botón de relaciones donde están pues nuestras tablas vinculadas. De hecho, por ejemplo, esta tabla DINTime no está relacionada, por ejemplo. Entonces yo desde aquí puedo crear una relación. En este caso DIMTime es una tabla que maneja fechas y que yo necesito vincular, por ejemplo, con order date de orders. Entonces yo puedo hacer clic sostenido y crear una relación. La simplicidad con la que genera esas conexiones, pues es práctica. Entonces, sí conviene tener los antecedentes, sí conviene saber un poco de SQL, pero no es necesario, ya que la misma herramienta me permite relacionar las tablas, vincularlas, trabajar con diferentes entornos. Voy a regresar aquí a Data, y aquí en Data, en este caso, hace un momento nosotros hablábamos, por ejemplo, de que en Power Pivot o en el ambiente tabular nosotros tenemos cálculos a nivel de fila y también a nivel de toda la tabla. Bueno, en Power Pivot tenemos estos dos botones en el menú de Home, tenemos nueva medida y tenemos nueva columna. Nueva medida es para un cálculo a nivel de toda la tabla, es un measure, y nueva columna es para un cálculo, en este caso, a nivel de fila por fila. Los cálculos que estábamos haciendo para determinar, por ejemplo, las ventas del lado de Excel, pues nosotros podemos ir perfectamente aquí a Order Details, y aquí en Order Details nosotros crear, por ejemplo, una nueva columna, y en la nueva columna, por ejemplo, llamarla Sales y decirle que la nueva columna es, aquí voy a abrir corchetes para poner los nombres de los campos, Unit Price por corchetes Quantity, por ejemplo. Listo, le doy Enter y tengo la venta. También puedo seguir utilizando DAX. Entonces la función que hice hace un rato aquí con New Column, por ejemplo, para relacionar, aquí le voy a crear la columna Product Cost, y Product Cost voy a escribir la función Related, que se relaciona, y en este caso voy a buscar Product Cost, Cost Price en este caso, y listo. Y luego puedo crear entonces otra columna, que en este caso sería la multiplicación para obtener el costo la multiplicación de Unit Price por Product Cost. Y luego yo podría crear entonces la ganancia. Estos cálculos eran los que estaba creando del otro lado. La ganancia, que perfectamente es la venta, el precio al que lo vendí, sales por, en este caso, menos costo. Esto le vamos a poner profit. Bueno, entonces yo puedo realizar aquí cálculos. Debo de tener en cuenta que, por ejemplo, aquí, si quiero manejar un cálculo a nivel de tabla, como por ejemplo sacar el total de ventas, pues le puedo decir New Measure.
Este visualmente no tiene la dividida la pantalla, sino me lo calcula aquí. Y en este caso voy a decir total sales, que va a ser igual a sum, en este caso, de sales. Y listo, aquí ya tengo un total por toda la tabla. Este solo se va a reflejar aquí, que por cierto aquí vi por qué voy a borrar este que me quedó mal. Ahí está. Bueno, atención a que con DAX entonces yo preparo aquí mis datos. Yo vengo de esta manera a generar cálculos de acuerdo a mis necesidades, para luego venir a la parte de reports y en la parte de reports crear los reportes. ¿Cómo se crean los reportes? Bueno, para empezar tengo una serie de gráficos mucho más completos que los que trabaja del lado de Excel. En este caso yo tengo diferentes gráficos y puedo agregar más. Hay que decir que Microsoft mensualmente está actualizando y mandando newsletter donde nos dice pues qué cambios hay. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, en el mes de enero o febrero, anunció, por ejemplo, que ya podemos trabajar y crear formato condicional. Entonces, hay una comunidad muy activa de Power BI contando los tips y actualizaciones sobre las mejoras y cada vez nuevos elementos que podemos hacer. Entonces, yo básicamente doy clic en el lienzo en blanco y luego elijo de este lado los elementos que necesito reportear. Por ejemplo, quiero crear un reporte por país. Voy a buscar de customers, voy a buscar country y automáticamente se descargan aquí los countries. Y luego de country, bueno, en este caso él lo acaba de formatear de una vez aquí con tabla, lo voy a poner así. Y luego de country, por ejemplo, voy a tomar el sales, que fue el que he calculado. Voy a calcular total sales. Y entonces aquí tengo las ventas por país. Como se acaba de ver, yo puedo elegir, una vez marqué las columnas que necesito, yo puedo elegir aquí el tipo de gráfico que quiero. Puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico de columnas, o incluso puede ser un gráfico de mapa, donde a través de un círculo él indica rápidamente si el círculo es grande, si la venta es mayor, o si el círculo pequeño, pues es que la venta es menor. La creación de dashboard es algo rápido y práctico a través de Power BI. Entonces yo puedo simplemente hacer clic sobre el fondo de la hoja y volver a armar ahora otro gráfico. Por ejemplo, ahora por categorías de producto. Voy a colocar categoría de producto. Listo, ahí está la categoría. Y como lo que calculé rápidamente fue la venta, pues voy a tomar otra vez total sales. Y ahora, por ejemplo, esto lo puedo mostrar en un gráfico de pie. Patty pregunta, ¿este reporte que se está haciendo se puede llevar a SharePoint incluyendo el tablero? Sí. De hecho, esto también se puede llevar, por ejemplo, a Reporting Services, viéndolo del lado del SQL, se puede llevar, o sea, sí podemos tomar los datos y presentarlos en un ambiente colaborativo. Otra cosa es que también yo tengo el botón aquí de publicar, entonces la visión hacia donde va esto es hacia tener Power BI Online. Power BI Online, ustedes pueden crear una cuenta gratis, solo con su correo empresarial, y de hecho, aunque hay una versión profesional de Power BI Online, ustedes también pueden crear, digamos que, dashboard y compartirlos entre usuarios que tengan el mismo sufijo de empresa en el correo electrónico. Entonces esto también está, pues a lo que quiero llegar es que esto también lo puedo publicar en línea, y yo tengo apps para, por ejemplo, ver mi dashboard a través de mi Android o a través de mi iPhone.
y entonces visualizar pues cómo están qué sé yo, mis ventas, mis estándares, mis KPIs desde mi mismo celular. Entonces, lo que se agradece en realidad es la facilidad con la que nosotros podemos crear nuestros reportes. Obviamente, la idea en este caso era hacer una sobrevista y contar de dónde venimos y hacia dónde vamos, y obviamente hay que profundizar en la parte de DAX. O sea, DAX tiene un grupo de herramientas bien interesantes. Como les digo, se pueden agregar más gráficos y pues generar reportes muy coquetos, pero sobre todo eficientes para la organización. Entonces, y de hecho pues es interesante, es bonito cuando uno llega a una empresa, a una organización, y ve un dashboard que uno ha creado que les está reporteando la información que necesitan. Eso es en realidad el poder de esto. Y como ven en este caso, del lado de Power BI, pues es bien práctico. Solo tengo que hacer clic sobre la hoja, buscar el elemento que necesito, por el cual necesito generar reportes. Deben de tener en cuenta que obviamente si tengo que tener algún tipo de entrenamiento, no complejo, pero sí tengo que tener algún tipo de entrenamiento para poder, por ejemplo, saber qué data tomar. Por ejemplo, aquí estoy tomando order date de orders, y esto me acaba de tirar todas las órdenes, su fecha. Y yo quisiera, por ejemplo, aquí, creo que no es este el que necesito. Voy a tomar aquí, por ejemplo, es que aquí me quedó como muy largo. Voy a tomar aquí year, por ejemplo. Y de year, vamos a ver si puedo tomar aquí sales. Listo. Ahí tengo las ventas por año en este caso. Mi mejor año en este caso fue en 1997. La practicidad con la que podemos generar reportes es lo más interesante de esto. Entonces, hay muchas cosas que explorar. Incluso Power BI también tiene, tengamos en cuenta que el lenguaje para generar estadísticas, para trabajar valores estadísticos, pues es R. Entonces, perfectamente puedo crear reportes basados sobre R si conozco el lenguaje y quiero hacer cosas un poco más complejas. Patty dice, utilizamos el ambiente para Power BI Online. Si queremos presentar, por ejemplo, nuestros reportes, nuestro dashboard a través de por ejemplo, apps, si queremos, por ejemplo, compartir datos, podría ser la herramienta, puede ser Power BI Online. Como les digo, ustedes pueden crear su cuenta de Power BI Online, varios usuarios dentro de la empresa, y siempre y cuando pues tengan el mismo sufijo del nombre de la empresa, pues pueden compartirse entre ustedes dashboard. Guillermo pregunta, ¿el tablero que nos muestra se puede llevar fácilmente a Excel? No, manera fácil no, porque realmente en este caso ya la visión de Power BI es sacarlo de Excel para poder compartirlo de otra manera. Sí hubiese sido mejor que naciera en Excel para, por ejemplo, como te decía antes, por ejemplo, ser analizado a través de tablas dinámicas. Patty nos dice, estoy buscando el curso de Microsoft para aprender más sobre el tema. ¿Sabrás el número del curso? No lo tengo aquí a la mano, pero sí hay un curso. De hecho, hay un curso de certificación para el trabajo con Power BI y también con Excel. Entonces hay dos códigos de curso.
Aquí lo que hay que mencionar es que la idea de estos webcasts en este inicial de sobrevista que estamos manejando es justamente eso, tratar de preparar webcasts en conjunto que nos vayan sirviendo para aprender todos, es decir, crear los cursos nosotros aquí en la comunidad. Pero yo con gusto te envío los códigos de los cursos. Ahí Alan ha colocado el link de Power BI Learning. Esto es buenísimo porque Microsoft nos está dando mucha retroalimentación de lo que va haciendo. Entonces incluso se pueden seguir algunas personas en su blog que van contando cosas de mejoras que van apareciendo, y hay mucho video por parte de Microsoft para esta parte de inteligencia de negocios. Preguntas, comentarios, algo. Pues ya llegamos a un poco más de la hora. Como les digo, pues la idea en este caso, como somos de diferentes ambientes, no todos somos del ambiente IT, la idea era primero hacer una introducción, una sobrevista de dónde estamos o dónde empezamos y dónde estamos ahora, para pues a partir de esto pues ya hacer algo más formal directamente con Power BI y DAX, que es en realidad realmente las funciones que debemos de aprender para conocerlo perfectamente. Entonces no sé si tienen ahí algún comentario, pregunta, consulta, algo. Guillermo, mil disculpas si tenías otra visión, si en este caso, en realidad, como te decía, primero queríamos hacer una introducción para ya sobre esto, ya ahora podríamos hacer próximamente otro webinar y ya dedicarnos exclusivamente a Power BI. Claro que sí, Guillermo. Como les decía, esta es una sobrevista sobre el análisis de datos. A partir de aquí, pues queremos programar otros webinars donde ya nos enfoquemos directamente al análisis de datos con puramente Power BI y conocer las funciones de DAX y ver todo lo que se le puede explotar. Yo muy agradecido por su participación. De verdad, la intención en este caso es tratar de preparar material de calidad que pues nos ayude. O sea, lamentablemente para el idioma español pues hay poco contenido, todo lo encontramos pero lo tenemos que estar traduciendo, y pues la idea es generar una serie de webinars que permitan conocer sobre el tema en nuestro propio idioma. Yo les agradezco mucho su participación y pues me tienen a la orden. Esto fue patrocinado por TSG Internacional, entonces me pueden escribir, tengo un correo ya, entonces me pueden escribir a, déjenme ponerlo aquí, me pueden escribir a bhcardenas@tsginternacional.com. Y pues un gusto, estoy a sus órdenes.